Listo, entonces hoy tenemos nuestra última sesión. Vamos a revisar una parte muy importante del RETIE que nos habla de la seguridad eléctrica. Listo, entonces son unos conceptos muy sencillos, muy básicos, pero bastante importantes para aplicarlos en cualquier instalación eléctrica. Listo, entonces acá recordamos rápidamente qué es el RETIE. El RETIE es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento. Busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctricos derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que este es un documento que es de obligatorio cumplimiento. Cuando nosotros estamos leyendo este documento, como lo hemos visto en clases pasadas, nos va a remitir a otras normas, entre ellas la NTC 2050, donde nos hablan de cosas un poco más específicas. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer una instalación industrial, nos va a hablar de el tema de las bandejas, del tema de las subestaciones, el tema de los motores. Si vamos a hacer una instalación fotovoltaica, también va a ser más explícito, entonces es un poco más detallado que el RETIE. El RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de una instalación eléctrica y toda remodelación que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Entonces, en todas sus fases, en todos sus, en todas sus partes del sistema, tenemos que aplicar el RETIE. Acá en el RETIE nosotros vamos a encontrar cosas como esta, donde van a hablar de la simbología eléctrica. Entonces, este es un trabajo que podemos hacer de manera autónoma para entender cada uno de estos elementos, qué significa y cada una de sus variaciones. Fíjese acá, por ejemplo, tenemos el símbolo de una toma corriente. Ya cuando veamos alguna de sus derivaciones, pues ya vamos a entender de qué se trata. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una toma corriente en el piso, toma corriente monofásico, pues toma corriente trifásico. Lo mismo para las tierras. Entonces tenemos tierra de protección, tierra aislada. em, Tenemos acá la masa. Son símbolos que se utilizan no solamente en las normativas, sino se utiliza también mucho en las etiquetas de los equipos eléctricos y en las herramientas computacionales, en los software, nos van a aparecer mucho eh, este tipo de simbología, entonces es importante conocerla. Tenemos acá también unas señales que son señales de seguridad, entonces va a ser muy parecido a las señales de tránsito. Si ustedes, los que han hecho los cursos de conducción, saben a qué nos referimos ahí porque es muy parecido, es la misma dinámica. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, el rojo nos habla de peligro, de parada o de prohibición. El contraste es con el color blanco. Amarillo y negro nos dice
que estamos ante un riesgo, una advertencia. La verde es señal de seguridad o ausencia de peligro y la azul es de información. Bien, por eso les decía que es muy fácil acordarse porque es muy parecido al tema de las señales de tránsito. ¿Listo? Entonces esto creo que es bastante fácil. La idea es que ustedes lo revisen allá en el documento, cada quien allá eh, a su ritmo, porque es una tarea pues bastante larga. No es que sea difícil, sino hay que dedicarle tiempo a eso. Lo mismo va a pasar con los colores de los cables. En el video que vimos la clase pasada, nos explicaban cómo tenían que ser esos colores para diferentes sistemas. Entonces acá tenemos sistemas monofásicos, sistemas trifásicos conectados en Y, conectados en delta. Nosotros ya sabemos qué es Y, qué es delta, ya hicimos ejercicios relacionados con eso, entonces ya va a ser más fácil interpretar esta tabla. Entonces acá, por ejemplo, en un sistema trifásico de 4 hilos, que es uno de los más comunes, donde tenemos una tensión de 208 voltios o 120 voltios. Tenemos tres fases con 4 hilos. Entonces son tres fases y una tierra, perdón, un neutro. La tierra es otro cable. Entonces las fases van a ir de color amarillo, azul y rojo. El neutro va a ir de color blanco y la tierra de protección es un cable desnudo o un cable verde. Y la tierra aislada la puede usted utilizar también con verde o verde amarillo. Pero que una pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa el primer símbolo que está acompañando el uno? Eh, ¿De la segunda columna? estoy acá. Sí. Quiere decir que es un sistema monofásico. Ah, ok. Eso es para denotar las fases. Utilizamos esta letra. Esta, si no estoy mal, es Fi. Sí, cierto, esa es Fi. Sí. Sí, porque esta es teta. Sí, esa es Fi. Esa se utiliza para eso, para denotar las fases. Entonces, fíjense que esta tabla es bastante sencilla de interpretar, bastante sencilla de leer, y esto se utiliza en cualquier instalación eléctrica. ¿Listo? Es el tema de los colores, amarillo, azul y rojo. A nivel industrial, puede que hayan unos cables que necesiten mayores dimensiones y no sea común encontrar los mismos cables que nosotros utilizamos para una instalación domiciliaria, sino que ese cable, al ser más grueso, no viene de colores, sino viene negro. Entonces, como viene negro, nosotros debemos identificarlo de alguna manera. Entonces, es válido marcarlo con esos colores. Lo común es utilizar una cinta y marcarlos de amarillo, azul y rojo. ¿Listo? Eso es algo que es bastante común a nivel industrial. Hay otros sistemas que son de corriente continua. Algunos países tienen esta tecnología. Acá en Colombia casi no se ve. Acá utilizamos en su gran mayoría la corriente alterna. En otros países se utiliza la corriente continua para la transmisión de potencia. Eso lo hacen más que todo cuando hacen instalaciones subterráneas o instalaciones por el agua. Entonces va a ser muy parecido. Acá tenemos para el conductor positivo, podemos utilizar el rojo, para el negativo el azul y para el conductor medio un blanco. El medio es como una partición que se hace para tener diferentes niveles de tensión. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud adicional. Vamos a ahora
a mirar esa parte de la electropatología. La electropatología estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. El RT ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces acá tenemos eh, un ejemplo donde hacemos contacto con la fase, cerramos el circuito acá a tierra y vamos a tener obviamente un paso de corriente por el cuerpo que va a ser nociva. Ahorita vamos a ver un video donde nos explican un poco mejor esto para entenderlo mejor. Em, no sé qué valor de corriente tienen ustedes en mente o han escuchado o han utilizado en algún lado que sea el valor letal para que una persona fallezca o el valor de corriente mínimo para que una persona se muera acá en una situación de estas. ¿Qué valor se les hace familiar? De corriente. Acuérdense que estamos hablando de corriente. Corriente la medimos en amperios. ¿Cuántos amperios nos pueden pasar por el cuerpo? ¿Sí? ¿Han escuchado algo de eso? Entonces el valor máximo es de 30 miliamperios, o mejor, el mínimo. Ya con este valor de corriente, ya una persona va a fallecer. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a mirar de dónde salen estos números. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Ustedes normalmente cuánto hay en las casas? Si nosotros tenemos una toma en la casa, acá está nuestra toma, y nos conectamos acá a estos cables, ¿cuánta corriente va a pasar por acá? Si esto es de, vamos a decir que es un sistema monofásico de 120 voltios. Es que acá estamos hablando es de tensión y acá estamos hablando de corriente. ¿Qué necesitamos en este circuito para que haya corriente? Para que pase corriente por acá. Cerrar el circuito, ¿cierto? Es decir, con este otro cable, tocar acá o tocar en cualquier otro lado. Va a pasar una corriente a través del cuerpo. Si nosotros hiciéramos este experimento, este ejercicio allá en la casa, ¿nos morimos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No deberíamos? ¿Cómo sería el modelo de este circuito? Sería esto, ¿cierto? La fuente y nosotros somos una resistencia, ¿cierto? ¿Cuál es la resistencia del cuerpo humano? Para que pase esto, ¿cierto? Para que pase la corriente y se retorne al... Listo, entonces vamos a mirar todos estos valores para entenderlo un poquito mejor. Entonces hay diferentes tipos de personas, personas tipo A, que son aquellas que tienen este tipo de elementos en el cuerpo, marcapasos o otro tipo de elemento metálico. Y personas tipo B que no tienen absolutamente nada en su cuerpo. Entonces las personas tipo A van a tener mayor susceptibilidad al paso de la corriente. Acá tenemos una tabla donde nos hablan de los efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. Entonces esta tabla no es tan utilizada porque acá estamos hablando de energía específica. Estos valores son un poco más técnicos. No
no son tan intuitivos, mientras que esta tabla sí, lo que estábamos hablando de los porcentajes de corriente. Perdón, los porcentajes de las personas que se puedan salvar si la corriente que circula por el cuerpo humano no supera estos valores. Entonces, em, volviendo acá al modelo, entonces es diferente la resistencia humana de un niño a la resistencia de una mujer, por ejemplo, o de un hombre, ¿sí? Entonces sabemos que eh, el cuerpo de estas tres personas pues es diferente y está de esta manera, ¿cierto? En general, obviamente que hay mujeres más altas que hombres, más corpulentas, pero de manera general un hombre es más grande, más pesado que una mujer y que un niño. Entonces, de acuerdo a esa resistencia, vamos a soportar más o menos corriente. Entonces, ¿cuál es el porcentaje si nos pasa 30 miliamperios por el cuerpo? El porcentaje es de cero. O sea, la probabilidad de morirse es de 100%. La probabilidad de salvarse es del 0%, como la quiera ver. Si nos pasan 7,5, perdón, si nos pasan 20 miliamperios por el cuerpo a un hombre, las probabilidades empiezan a mejorar, no mucho, pero ya un poquito más, 7,5. Si pasa el 10 miliamperios, prácticamente que no pasaría nada. Si circulan 6 miliamperios, es totalmente segura ese paso de corriente. En mujeres estaríamos acá en un límite de 20 miliamperios, ¿verdad? Y para un niño, pues con más razón. ¿Listo? Entonces, estos números es importante que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Entonces, acá nos muestran la reacción que podemos tener o las consecuencias que nos provoca ese paso de corriente. Todos sabemos que cuando nosotros nos conectamos a una fuente de energía, vamos a quedar ahí pegados. Entonces, la reacción a soltarse va a depender también del estado del cuerpo humano. No es lo mismo la resistencia del cuerpo humano cuando está deshidratado, cuando tiene elementos de protección, cuando está parado sobre una superficie que es dieléctrica. Todo eso influye en el sistema. Entonces acá tenemos una tabla donde nos explican gráficamente lo que acabamos de decir eh, ahí en la tabla anterior. Entonces acá tenemos una zona segura de miliamperios que únicamente no depende de la corriente, sino del tiempo de exposición a esa corriente. ¿Listo? Entonces es lógico que si nos sometemos mucho tiempo, fíjense que estamos hablando del orden de los milisegundos, acá serían 1000 milisegundos, acá estaríamos hablando de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo estar sometido un segundo a estar sometido 10 segundos. Va a ser diferente acá estos valores. Creo que es bastante intuitivo. ¿Listo? Entonces acá nos explican cuáles son las reacciones. En la parte más grave podríamos llegar a tener un paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas y riesgo de fibrilación. Acá en estas zonas, pues, las sensaciones son diferentes. Esto es como un cosquilleo, pero no vamos a llegar a esa situación
de paro respiratorio de quemaduras. Sí, Entonces los desfibriladores trabajarían más o menos en una zona sur, los que usan en los hospitales. fíjate que esos elementos, ahí no estamos hablando de corriente, sino estamos hablando de tensión. Volviendo acá a la pregunta. Entonces, ese elemento que tú estás diciendo tiene mucha tensión, pero tiene poquita corriente. Entonces, podríamos estar hablando de 500 voltios, dependiendo, 500 voltios, 1000 voltios, 2000 voltios, 5000 voltios. Pero es que una cosa es la tensión y otra cosa es la corriente. Fíjate que ya para morirse una persona, un ser humano de estas características, un hombre, con solo 30 miliamperios, mira, mili, que parece algo muy pequeño, es suficiente. Mientras que el cuerpo sí aguanta esto, mira, en el orden de los miles de voltios. ¿Sí es que es diferente la tensión a la corriente? Lo mismo pasa con los tasers, con lo que utiliza la policía. Cuando vas a reducir a una persona, estamos hablando por acá de esto, de 5000 voltios. Le aplica 5000 voltios, pero no lo mata. ¿Sí ves? Sí, profe, gracias. Ujú. Listo, entonces lo que nos dice el RETIE es que el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad y para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia de 1000 ohmios. Entonces, volviendo acá al modelo, acá hay 1000 ohmios y acá tenemos 120 voltios en el ejercicio que hicimos. ¿Cuánto sería entonces la corriente si hacemos esto de acá? La corriente es igual a 120 sobre 1000. ¿Cuánto nos da esto? 12 dividido 100, ¿cuánto es? 0.12. 0.12, sí. O sea, estaríamos hablando en milis, sería 120 miliamperios, ¿cierto? 120 miliamperios. ¿Alguien se anima a ir a hacer ese experimento? No, gracias. ¿Alguien se anima a conectarse allá a la toma de la casa? Caterina, ¿harías esto? No, gracias. No quiero arriesgarme. Prefiero solo saber la teoría. Con un tenedor. ¿Lo haríamos o no? ¿Nos da miedo? Si lo hacemos, quedamos ahí de una vez quietos. La respuesta es que no, se puede hacer. De hecho, pues frecuentemente a uno le ha pasado que le va y hace contacto accidentalmente con eso y no se muere. ¿Por qué no se muere? Porque ese circuito, para que estos 1000 ohmios los podamos simplificar acá, el- tiene que estar el cuerpo humano totalmente haciendo contacto acá con la parte negativa para que toda la corriente pase a través del cuerpo y eliminar la resistencia que pueda haber acá. ¿Qué resistencia hay acá? Entonces, una en los zapatos. Sabemos que la resistencia del caucho pues es bastante grande. Luego,
tendríamos que vencer acá la resistencia del piso. Si esto puede ser cerámica, puede ser madera, también es otra resistencia. Em, Tendríamos que tener en cuenta debajo del piso también que hay, ¿sí? Entonces son muchos elementos que suman acá resistencia. Entonces ya la corriente es muy inferior a estos 120 miliamperios. Entonces, de hecho, se han hecho muchas veces este experimento. También depende de qué tan fuerte tomemos acá esta línea. Si la tomamos suave, si la tomamos duro, es diferente. Hay personas que lo han hecho, dicen que sienten un cosquilleo hasta acá, hasta el antebrazo. Hay otros más osados que no han utilizado los 120, sino los 220 o 240 voltios. Ya dicen que el hormigueo es un poco más, se siente un poco más hacia la parte del pecho. La recomendación obviamente es no hacer ese tipo de cosas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos entendido. Sí, entendido. Listo, vamos a seguir entonces con la presentación. Perdón un momento que estoy teniendo acá como problemas de... Lento esto. Listo, ¿me escuchan ahí bien? Sí, señor. Listo, gracias, Catel. Listo, entonces el tema de los 1000 ohmios es depende, o mejor, es lo que nos está diciendo el RETIE. Hay otros laboratorios, hay otros estudios que sugieren otro número. Entonces, por ejemplo, si analizamos la norma peruana o la norma de otro país, este valor puede cambiar. Ahorita vamos a ver un video donde hacen el análisis con 2000 ohmios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo que tenemos que tener en cuenta también es el recorrido del cuerpo, de la corriente a través del cuerpo. Entonces, tenemos diferentes resistencias en diferentes puntos del cuerpo. ¿Listo? Entonces, entre el pecho y la mano derecha tenemos 650 ohmios. Entre el pecho y la mano izquierda, 750 ohmios.
Entre la mano izquierda y el pie derecho tenemos otro, pero fíjese que esta resistencia está muy cercana a los 1000 ohms. ¿Listo? Nuevamente hay que tener en cuenta la contextura física de las personas. Acá tenemos también una matriz de análisis de riesgo. Esta matriz es bastante utilizada a nivel industrial, no solamente en el contexto de la electricidad, sino en cualquier contexto laboral. Creo que esto es bastante familiar para los que hemos trabajado en empresas, donde viene la de salud y seguridad en el trabajo y nos da inducción de esto. ¿Listo? Entonces, esto no aplica únicamente para el tema del riesgo eléctrico, sino para cualquier otro riesgo laboral. ¿Listo? Entonces, se cataloga la actividad que nosotros vayamos a hacer y se clasifica entre riesgosa o con bajo riesgo. Y además de eso se hace una tabla para mirar con qué frecuencia se va a hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, poniéndolo en contexto con el tema, por ejemplo, de las instalaciones fotovoltaicas, la mayoría de esos trabajos, pues es de riesgo bajo porque no estamos haciendo demasiadas cosas que puedan llegar a ser peligrosas eléctricamente hablando. Digamos que el tema de las desconexiones y conexiones con el circuito energizado ya sería otra cosa. El tema de los arcos eléctricos ya tendríamos que calificarlo como un riesgo muy alto. Entonces, cuando el riesgo es muy alto, tenemos que eh, maximizar las precauciones. Entonces, revisar que estemos utilizando los equipos adecuados, que estemos utilizando las botas, los guantes, las gafas, el casco, el overall, y que además de eso, todos esos elementos estén en buenas condiciones. Entonces, de nada vale ponerse el overall si ese overall está roto o los guantes están rotos. No estamos haciendo nada. ¿Listo? Eh, ¿Quién determina eso? Entonces, el jefe de la cuadrilla, el jefe de la operación, el líder de la operación, es el quien determina eso y adopta em, toma las decisiones para hacer o no hacer el trabajo. ¿Listo? Entonces, creo que estas matrices son bastante conocidas. Eh, lo importante acá es ponerse en ambos lugares. Si tenemos el rol de líder, estar pendiente que toda esta documentación, que todos estos permisos, que todo lo que haya que firmar esté de acuerdo al reglamento. Y si tenemos la función de ir a hacer el trabajo, entonces no esperar que alguien venga y le diga qué es lo que tenga que hacer, sino usted ya saber que tiene que utilizar los guantes, las gafas, el casco, las botas, eh, estar en buenas condiciones de salud, no estar drogado, no estar ebrio, no estar trasnochado, estar en su plenitud, porque son trabajos que requieren una máxima concentración. En la vida real, pues pueden pasar cosas como no tener en el momento alguna herramienta específica. Entonces, el que determina si se hace o no se hace el trabajo es el líder del equipo. Entonces, sabemos que el riesgo es muy alto de ir a abrir un circuito energizado, un sistema energizado. Sabemos lo que va a pasar, sabemos qué magnitud tiene ese arco eléctrico y podemos decir, listo, yo puedo hacer eso sin necesidad del casco, pero son imprescindibles las gafas. Es así, si no las tengo ni modo, no lo puedo hacer. Sin casco de pronto no va a tener peligro, no se me va a caer nada encima. Cosas como esa uno las puede hacer, obviamente estando consciente de lo que estamos haciendo. Simplemente es un ejemplo, porque en terreno pues se hacen
muchas actividades de diferente manera. También el tema de la experiencia. Y ya hemos trabajado, hemos hecho tantas veces esa operación, pues ya estamos capacitados para ser un poco más laxos en ese sentido. ¿Listo? Entonces, acá lo que les decía del arco eléctrico, simplemente es un ejemplo de un riesgo eléctrico. Este arco eléctrico sobre todo sucede en la apertura de circuitos, cuando están cargados. Cuando vamos a hacer mantenimiento en una subestación, necesitamos abrir el circuito. En ese momento aparece el arco eléctrico. Lo que estamos hablando de los paneles. Cuando vamos a conectar o desconectar un panel, también va a aparecer ese arco eléctrico que es mucho más pequeño comparado con el de una subestación. Cuando uno va a hacer conexión, cuando va a enchufar usted su celular, su televisor, lo que sea, ahí hay un arco eléctrico. Cuando usted ve esa chispa, eso es un arco eléctrico. Entonces acá es importante el tema de las gafas porque ahí vamos a tener una radiación ultravioleta. ¿Sí? Acá de pronto el tema del casco pues no sería tan trascendental, obviamente que hay que utilizarlo. Otros factores de riesgo comunes es el tema de la ausencia de electricidad con el tema de las UPS. Las UPS son los elementos que hacen em, o sustituyen el flujo eléctrico que viene de la red. Entonces, en algún momento que se suspenda ese fluido eléctrico, automáticamente se debe conectar la UPS. ¿En qué situaciones es relevante eso? Por ejemplo, en un hospital. No podemos esperar a que alguien vaya manualmente a hacer esa transferencia porque estamos jugando acá con vidas humanas. En el tema también industrial, el fluido energético tiene que ser bastante estable por el tema que estamos manejando materias primas que pueden llegar a ser muy costosas. No se puede uno dar el lujo de no contar con el fluido eléctrico porque se va a dañar todo el proceso, se va a dañar la producción. En el tema también de los centros de datos, también tiene que ser una conexión muy estable porque estamos hablando acá de transmisión de información, eh, temas también como transferencia de contratos, transferencia de dinero. Todo esto es bastante delicado que requiere una conexión estable. Entonces esto cada vez ha evolucionado, cada vez los sistemas tienen más estabilidad. Otro factor de riesgo, el más obvio, es el contacto directo. Entonces acá es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo de estos, por ejemplo acá subirnos a un poste a hacer alguna reparación, el contacto directo pues es bastante común, porque acá en el dibujo estamos viendo pues algo limpio, algo que se ve claramente. En la vida real sabemos cómo son los cables acá en Colombia, donde usted se sube y acá hay 50 cables. Están los cables de potencia, están los cables de comunicación, están los cables desconectados, están los de la TV, están los de Claro, están los de media tensión, los de baja tensión. Entonces venir a hacer un arreglo de estos, pues es bastante peligroso. Entonces ha sucedido muchos casos donde, sobre todo las personas que hacen mantenimiento acá en las líneas de comunicación, vienen y tocan accidentalmente
las líneas energizadas, las líneas de media tensión. Entonces, en ese momento, pues esto sí ya es muy difícil que se salve eso porque acá estamos hablando de una tensión bastante grande. Se cierra acá el circuito con esta superficie donde está parado y lamentablemente pues hay que. ¿Cuáles son esas posibles causas? Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. ¿Cuál sería la diferencia entre negligencia o impericia? Entre negligencia e impericia. Impericia sería falta de experticia, Y negligencia, que no está en el uso de todas sus facultades. sí, sí. Entonces, impericia es que no sabemos lo que estamos haciendo. Me subo acá y no tengo ni idea que esto es peligroso, no tengo ni idea qué va a pasar acá. Eso es impericia. Y negligencia es que sí tengo todo el conocimiento, tengo toda la habilidad para hacer el trabajo, pero soy negligente, o sea, vengo acá con pereza, vengo acá de mal genio, vengo acá a hacer en un estado de, de, de no, de conciencia, de inconsciencia mejor, o sea, no estando en sus 100% de sus capacidades como ser humano. ¿Listo? Entonces, acá no es tanto en la vida cotidiana el tema de la impericia, sino estamos más por este lado, el tema de la negligencia. Entonces, esa negligencia puede deberse a muchas cosas, lo que estábamos hablando ahorita. El tema, por ejemplo, em, el tema, por ejemplo, del cansancio físico, del cansancio, el tema del estrés laboral, estrés personal, el tema también del afán, el tema de la confianza, todo eso está relacionado ahí. Entonces, estadísticamente, los accidentes laborales ocurren en la última hora de la jornada. Entonces, digamos que en una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en esta última entre 4 y 5 es donde ocurren los mayores accidentes en cualquier labor, porque en ese último periodo de tiempo aparece todo esto. ¿Sí? Entonces ya la mente está cansada, es diferente usted a las 8 de la mañana que está clarito, que está con la mente fresca, a las 5 de la tarde. El tema del estrés también, el estrés laboral, el estrés personal. A esta hora también a usted le empieza a dar afán, ¿sí? Entonces sale del trabajo con afán a, a estudiar, que tiene que ir a la universidad, que tiene que ir a recoger al niño, que tiene que ir a hacer cualquier otra cosa, que tiene que ir a ver el partido, cosas como esas. Entonces usted se desconcentra acá y empieza a cometer errores, pero precisamente por eso, no por la negligencia ni la impericia, sino por cosas humanas. Em, el tema de la confianza también. Como llevamos 20 años haciendo la misma labor, 10 años haciendo la misma labor, nunca nos ha pasado nada, vamos y cometemos exceso de confianza. No me pongo los guantes, no me pongo las gafas y voy y cometo errores. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta.
El contacto indirecto, ahorita vamos a ver un video donde nos van a explicar mejor este concepto de puesta a tierra. El tema del cortocircuito. Entonces, ya a estas alturas del curso, ya creo que está bastante claro cuál es la diferencia entre una sobrecarga y un cortocircuito, ¿cierto? La podemos diferenciar, la podemos definir. ¿Qué es un corto y qué es una sobrecarga? ¿Sí? ¿Me confirman? Si les preguntan qué es un cortocircuito, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo le explicamos al sobrino de 8 años qué es un cortocircuito? En palabras sencillas. El contacto entre dos bases. Sí, Sería también como un fallo sí es una falla. cuando dos cables se juntan o algo así. Sí, señor. Sí, eso es lo que están diciendo. ¿Qué lo provoca? ¿Por qué se juntan esos cables? Desgaste el recubrimiento. Ujú, porque se daña el aislamiento del cable. ¿Y por qué se daña el aislamiento del cable? Mala operación en instalación o envejecimiento. Sí, puede ser una de esas causas, pero la más común, ¿cuál es? Ahí te faltó la más común, precisamente por la sobrecarga. Entonces, cuando tenemos un elemento, un sistema eléctrico, entonces tenemos acá los dos cables. Tenemos la fase y tenemos la tierra. Ese es el recubrimiento del cable. A ese cable, digamos que sea de tomas comunes, el 12 AWG, venimos y le conectamos acá una pulidora, un taladro, una nevera, cosas muy pesadas, un equipo de soldadura que se ha visto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa corriente va a ser muy grande. ¿Y qué es lo que pasa con una corriente muy grande? Calienta el cable y ese calor excesivo daña el aislamiento del cable y esto se une. Acá estoy haciendo un espacio muy grande, pero todos sabemos que dentro del tubo, dentro de la canal, estos cables van así, ¿cierto? Pegados acá. Entonces ahí es cuando ocurre el cortocircuito, el corto. Entonces, una definición más formal es esto que estamos viendo acá. Entonces tenemos la resistencia y unimos estos dos puntos. Entonces acá tenemos que el cortocircuito es resistencia cero. Esa es la definición más técnica que hay para ese evento físico, para ese fenómeno físico. Cortocircuito entonces es resistencia cero. Toda la corriente viene por acá y no pasa por la carga. Y la sobrecarga es esto que estamos haciendo. Estamos poniéndole demasiadas cosas al sistema. El sistema va a tener o lo va a aguantar determinado tiempo y va a llegar el momento donde va a fallar. Listo, tomémonos un descanso. Faltan 2 minutos para las 7. Veámonos a las 7:10 y ya terminamos con la última parte. Listo. Listo. Ya les comparto la asistencia.
Si por aquí salen 10 amperes, fase. Para entender cómo
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, me confirman porfa si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien. Se ve y se escucha bien. Listo, gracias, Catherine. Mm, listo, entonces para la falla de cortocircuito nosotros vamos a utilizar un elemento del cual hablamos la clase pasada, que es el termomagnético. Entonces va a tener una parte técnica, una parte térmica, perdón, que es para la sobrecarga y una parte magnética que es para el cortocircuito, ¿listo? Entonces acá vemos la falla de la sobrecarga, que es simplemente superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, y lo que vamos a provocar es calentamiento de los cables. ¿Listo? Entonces utilizamos los interruptores automáticos con los relés de sobrecarga, interruptores automáticos, cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Esto también pues ya lo hablamos más al detalle en el curso pasado. Otro factor de riesgo eléctrico es el de las descargas atmosféricas. ¿Listo? Entonces, cualquier instalación eléctrica debe tener una protección o un pararrayo. ¿Listo? Entonces, las posibles causas de falla es en la construcción y en el mal dimensionamiento del sistema. Entonces, para construir un buen sistema de pararrayos, debemos considerar todo lo que nos dice el RETIE con el tema de las distancias, con el tema de los materiales, con el tema también del diseño, con el análisis del suelo. ¿Listo? Entonces no es lo mismo hacer un sistema de pararrayos donde la tierra es muy negra a hacer un análisis de eh, una instalación de un pararrayos donde la tierra sea más gredosa, tenga más cantidad de greda, entonces va a ser va a tener una resistencia más alta. Pero una pregunta, ¿eso es para rayos usualmente donde, o sea, en qué aplicaciones lo vemos? O también se hace para todo tipo de instalaciones. Debería ser obligatorio en cualquier tipo de instalación. Vemos que no, en muchas pues se omite, no se pone. Pero lo que nos dice el RETIE es que en cualquier instalación eléctrica debes tener su sistema de pararrayos. ¿Dónde es más común encontrarlo? Por ejemplo, en los edificios altos, en los edificios modernos, tiene su sistema de pararrayos. En las subestaciones también tiene su sistema de pararrayos. Entonces es obligatorio, pero muchas veces se omite. Gracias. Em, les iba a contar que acá en Colombia pues tenemos una alta probabilidad de estos fenómenos o de estas descargas atmosféricas. Entonces todo este tema de las instalaciones de pararrayos y de sistemas de puesta a tierra, Colombia es bastante fuerte en ese tema porque tenemos esa alta probabilidad. Entonces ha habido muchos estudios, hay gente que está dedicada a eso, eso es toda una ciencia también en el tema del análisis de los materiales, en el análisis probabilístico.
Es bastante, hay bastante trabajo relacionado con eso. Acá hay una tensión que se llama tensión de contacto y puede ser debido a, nuevamente, a los rayos, a las fallas a tierra, fallas de aislamiento y la violación de los sistemas de seguridad. Medidas de protección, entonces una buena puesta a tierra que debe tener obviamente una baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, lo que les estaba contando del material del piso y el tema de la equipotencialización del sistema. ¿Listo? Tensiones de paso. Entonces acá en esta imagen podemos ver cómo una descarga que pueda ser debida al mal funcionamiento del sistema eléctrico o a un rayo, esa energía se canaliza a través de una estructura metálica y viene acá a través del suelo. Entonces se dispersa y puede provocar lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, esto se puede hacer una analogía como cuando nosotros tiramos una piedra, cuando perturbamos, por ejemplo, el agua que está en un estado de reposo. Usted tira una piedra, cae esa piedra y acá tenemos unas ondas. Entonces pasa lo mismo con la electricidad. Cae el rayo acá en este punto y acá lo que tenemos es un campo eléctrico. Recuerda que ustedes hicieron en la tarea este dibujo. Entonces la propagación del campo eléctrico es de forma radial y va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Ese es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial con respecto al origen. Entonces, entre este punto y este punto hay una diferencia potencial mayor que entre este punto y este punto por el tema de la distancia. Y entre estos dos puntos, entre el punto R1 y el punto R2, hay una diferencia de potencial, una tensión, y esa tensión es lo que nosotros llamamos la tensión de paso. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en la superficie del suelo y es debido precisamente a una descarga atmosférica que caiga acá o a una falla como la que estamos viendo acá en la imagen, que puede ser provocada por el contacto de una línea energizada con nuestra estructura metálica y sucede esto que estamos viendo acá. Entonces acá la tensión de paso se refiere eh, a este fenómeno que ocurre en la expansión del campo eléctrico. Entonces hay unas eh, recomendaciones como por ejemplo unir acá los pies para que no tengamos esa diferencia potencial. Si estamos, digamos, en una tormenta eléctrica, entonces procuramos tener los pies juntos, nunca ponernos acá en posición, por ejemplo, de apoyar las manos con el suelo, sería ilógico hacer eso. Otra recomendación es caminar con los pies muy juntos, otra recomendación es hacer saltos. Digamos que eso es lo que nos dicen, pero pues es poco probable que uno aplique eso por desconocimiento, porque las probabilidades también son muy bajitas. Entonces estos principios se aplican más a las personas que están haciendo mantenimiento en esas torres
Ha pasado también que tenemos acá el poste, tenemos acá los elementos, viene acá el vehículo, el carro, esto tiene acá una grúa y acá está el técnico haciendo la maniobra y eh, puede que una de estas líneas que vienen acá haga contacto con esa grúa y como toda esta estructura es metálica, toda la energía se canalice acá y se vaya a través de la tierra, hacia tierra. Entonces esto sí es más común que lo del tema de los rayos. ¿Listo? Eso sí eh, lo vemos más seguido. Entonces acá siempre lo que sucede es que esto empieza a quemarse el caucho de las llantas y pues es una señal de que hay esa descarga. Entonces las personas que están acá trabajando, que usualmente están acá arriba del camión, arriba del carro, pues sí tienen que aplicar lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces pueden acá tomar medidas como saltar acá, hacer un salto enérgico, un salto abrupto. En ningún momento ir a poner el pie acá en el suelo y dejar el pie acá en el carro, porque ahí sí la embarro, porque acá la propagación es como la que estamos viendo acá, se propaga es. Entonces si usted ve que el carro está energizado y viene y pone un pie acá, pues esto es grave. Obviamente que todas estas personas están entrenadas para ese tipo de eventualidades. Mientras que para el tema de los rayos, pues la mayoría de las personas no están conscientes o no somos conscientes de, porque no tenemos esa instrucción eléctrica, no tenemos ese análisis de este fenómeno físico tan fresco, entonces uno pues no va a hacer ese tipo de maniobras. ¿Listo? Entonces esa es la tensión de paso. Acá nos hablan de los requisitos técnicos esenciales para hacer una instalación eléctrica. ¿Quiénes están capacitados para hacer una instalación eléctrica? Entonces, un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico de redes, cosas así afines a la electricidad. Lo mismo los tecnólogos. Tecnólogo electricista, un tecnólogo electromecánico, un tecnólogo de redes o un técnico también. Técnico electricista está en la capacidad de hacer cualquier instalación eléctrica. ¿Quiénes no están avalados para hacer eso y que muchas veces lo hacen? Digamos, un maestro de obra no debería hacer una instalación eléctrica porque no tiene eh, la documentación. Digamos que sí tiene toda la experticia, sabe cómo hacerlo, lo hace bien, algunos lo harán bien, otros no tanto, pero no están en esa capacidad. Estos cursos también cortos que estamos haciendo acá en el SENA, cursos de 60 horas, de 40 horas, tampoco son válidos para ir a firmar un documento, a firmar una instalación eléctrica. Esto que muchas veces pues las personas ya llevan muchos años trabajando en esto, ya tienen mucha experiencia, quieren eh, certificarse de manera muy rápida en un curso de 40 a 60 horas y piensan que pueden ir a firmar ya documentos y ya poder hacer sus trabajos, sus instalaciones de manera legal, pero no es así. ¿Qué sería lo correcto? Como tienen esa experiencia empírica, como tienen ese conocimiento empírico, ese conocimiento práctico, sería hacer una homologación. Entonces puede homologar para cualquier nivel. Entonces, si alguien dice, no, yo soy duro en la electricidad, yo voy a ir al SENA y que me den el título de técnico. Entonces allá le hacen una prueba teórica y le hacen una prueba práctica. Digamos que en la parte
En la parte práctica, pues no hay tanto problema porque ya llevan trabajando mucho tiempo. La falencia de pronto sería un poquito en la parte teórica. Lo mismo acá en estos niveles superiores. Usted también puede ir a cualquier universidad y decir que usted ya cree que es ingeniero eléctrico y allá le van a hacer una prueba. Que pues he conocido personas que lo han hecho, que han pasado acá de este nivel a este acá de tecnólogo a ingeniero porque llevan mucho tiempo trabajando acá en esta parte. Se han preparado personalmente, individualmente, autónomamente, sobre todo en la parte teórica, que es donde más va a ser fuerte la exigencia para dar ese certificado, porque la parte práctica pues ya la tienen un poco más clara. ¿Listo? Entonces si alguien está en esa condición o conoce a alguien, pues eso se puede hacer en cualquier institución. Acá nos hablan también el tema de las distancias de seguridad en instalaciones eléctricas. Creo que esto para ustedes es bastante sencillo entenderlo. Acá nos hablan de varias distancias, distancias horizontales, distancias verticales y los niveles de tensión. Por ejemplo, acá nos hablan de un nivel de 500.000 voltios. Ese nivel lo encontramos en la parte de transmisión de energía. Entonces acá nos dice no aplica, que es la distancia A, la distancia vertical. ¿Por qué no aplica? Porque una línea de alta tensión no va a pasar, o una línea de transmisión no va a pasar por una zona residencial. Entonces no tiene sentido que haya acá una distancia mínima. ¿Dónde empieza a aparecer? Acá ya niveles más bajos de tensión, los más comunes acá de 11.400 voltios, por ejemplo, en el caso de Bogotá, 3.800 voltios en el resto del país. Ya vamos a tener acá unos requerimientos. Por ejemplo, acá esta distancia A, que es la distancia vertical, es de 3.8 metros para una línea S. Entonces, muchas veces esto en el papel pues suena bonito. En la práctica, a veces hay violaciones de parte y parte, tanto del administrador de la red como de los propietarios de este tipo de viviendas. Digamos que en la costa es muy común eh, ver que estas líneas de transmisión, estas líneas de alta y media tensión pasan indiscriminadamente por barrios donde ya estaban las casas hechas. Puede suceder lo contrario. Digamos acá en la zona urbana sucede lo contrario, que la línea ya estaba hecha, ya habían medido las distancias y acá empiezan a hacer estructuras sin considerar esa distancia. Entonces sobrepasan acá las dimensiones de las casas sin tener en cuenta esa distancia. Entonces fíjese que es de lado y lado. Y eso muchas veces se queda así. Eso desde el punto de vista del contacto directo, pues es bastante peligroso. Han ocurrido muchos accidentes. También puede pasar un accidente sin necesidad de tocar la línea. Entonces, infinidad de casos donde vienen, acercan acá cosas metálicas, tubos de cortinas, varillas para estructuras, todo eso. Se acerca acá a 50 centímetros, a 80 centímetros, a un metro, hace acá un arco eléctrico y ocurren los accidentes. También hay distancias relacionadas con el campo eléctrico. Estos campos eléctricos pueden llegar a ser nocivos para la salud de las personas. Entonces muchas personas se han quejado de problemas de salud relacionadas con los campos electromagnéticos. Ir a comprobar que una persona se enfermó
por ese campo electromagnético, pues es una tarea bastante difícil de comprobar. ¿Usted cómo le comprueba a una persona que le dio cáncer eh, de pulmón, por decir algo, por el campo electromagnético? Sabemos que no le va a dar de la noche a la mañana, eso requiere 20, 10, 30 años. Eso puede ser debido también a eh, enfermedades heredadas, puede ser también a que la persona fuma, cosas como ese. Entonces ir a comprobar eso es bastante complicado y eso ya, ese problema legal, eso es cosas de tutelas, cosas de demandas, que no es tan sencillo de solucionar. Listo, entonces ahí tenemos la tabla ya más organizada. Creo que esto sí es bastante más sencillo de ir a estudiar. Entonces acá lo que le decía del tema de los campos eléctricos, hay unos niveles también determinados. Esto sobre todo para las personas que trabajan bajo esa radiación electromagnética. Entonces, las personas que trabajan de linieros, los que trabajan en las subestaciones, están conscientes de esa radiación electromagnética. Por ejemplo, también en un hospital, las personas que trabajan en el tema de las imágenes de resonancia magnética están enterados de eso, tienen su capacitación y no pueden exceder el tiempo de exposición a esos campos, tanto al campo eléctrico medido en kilovoltios por metro y el flujo magnético medido en Gauss. El tema de las puestas a tierra también es toda una ciencia, lo que les decía ahorita. Hay tres tipos de puestas a tierra. Entonces tenemos la tierra de seguridad, acá tenemos la tierra de seguridad, acá tenemos la tierra aislada y acá tenemos la tierra de pararrayos. Entonces este es el pararrayo, esta es la tierra aislada y esta es la tierra de seguridad. Entonces estas dos son obligatorias en cualquier instalación eléctrica. Esta es opcional y es utilizada más en la parte industrial. ¿Listo? Entonces, acá tenemos dos ejemplos para que entendamos rápido el concepto. Usted tiene su nevera en la casa y usted la conecta a la toma y en esa toma puede que haya, vamos a decir que ese es un sistema monofásico. Entonces tiene la línea, la tierra, perdón, el neutro y la tierra. Si suponemos por un momento que no le pusieron la tierra, que es esta de seguridad, la nevera va a funcionar. Ella arranca normal. Hay otros equipos a nivel industrial que son más sofisticados. El tema de las llenadoras, el tema de las motobombas, todos esos elementos necesitan, además de esta tierra de seguridad, necesitan una tierra aislada. Quiere decir que es un punto común para otros elementos de control. ¿Listo? Entonces, este elemento va a necesitar una potencia eléctrica, pero además de eso va a necesitar acá un sistema de control. Puede tener acá un PLC, puede tener unos drivers, puede tener muchas cosas. Puede tener un variador de frecuencia. Todos estos elementos deben tener este punto en común para que funcionen bien. Y eso en esencia es la tierra aislada. Y el pararrayo pues ya es más intuitivo, que es para las descargas atmosféricas. Entonces toda esta parte de estas instalaciones
Es una especialidad que es bastante amplia, tiene muchas aplicaciones. Ya vamos a ver un video donde nos explican mejor todas estas ideas. Eh, Acá en el RETIE nos nombran unas reglas de oro. Estas reglas de oro se utilizan para trabajo sin tensión. ¿Listo? Es importante no confundirlas con los trabajos que se hacen en tensión porque no aplicaría. Listo, entonces la primera regla nos dice que debemos hacer un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo, un ejemplo casero. Vamos a hacerle mantenimiento a a esta parte del sistema. Acá hay la necesidad de cambiar esta toma porque por temas de humedad se oxidó y toca cambiarla. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar las reglas de oro para hacer ese mantenimiento. Primero, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Entonces vamos al tablero principal, buscamos el breaker y lo apagamos. Luego de eso, hacemos un enclavamiento o un bloqueo de ese aparato de corte. Entonces, además que lo bajamos, debemos acá ponerle un candado. Luego verificamos ausencia de tensión. Entonces alguien diría, ya bajé acá el breaker, ya hice el enclavamiento, yo ya estoy confiado que esto está desenergizado, ya puedo empezar a trabajar. Sería algo lógico, algo que cualquier persona pensaría y estaría bien. Lo que pasa es que acá, si no hacemos verificación de tensión, este elemento puede tener aparatos o puede tener elementos que almacenan energía. Entonces puede tener un condensador o puede tener un inductor, una bobina. Entonces esto almacena energía en forma de campo magnético y esto en forma de campo eléctrico. Entonces usted empieza a hacer acá su maniobra y no se da cuenta y el condensador estaba cargado. ¿Qué? Sí, Jefferson. Entonces está cargado el condensador y usted no se da cuenta y acá se le devuelve la energía. La energía que debería ir en este sentido puede ahora venir acá por efectos del condensador. Entonces por eso es importante esta parte. Verificar la ausencia de tensión. Luego vamos a poner en cortocircuito y a tierra, es decir, venimos y ponemos en corto esto para que toda esta energía almacenada se vaya por este cable de tierra. ¿Listo? Esa es la manera correcta. Y por último, una señalización de la zona de trabajo. Creo que es una pregunta, o sea, en Sí, corto se volverá a conectar la nevera para que vuelva la energía, no sé, cómo la toma. no te entendí, Catherine. No entendí simplemente qué acción se hace para generar ese cortocircuito. Ah, ok. Como tenemos acá, haciendo un zoom, tenemos acá el condensador. ¿Dónde está el condensador? ¿En qué aparatos de la casa? Puede estar en la nevera, por si van a hacer alguna cosa de estas. Está en la lavadora y en el microondas. Todos esos elementos tienen estos condensadores grandes. No estamos hablando de estos pequeñitos que están en las tarjetas pequeñas del sistema, sino estamos hablando de estos grandes. Entonces, lo que nos dice el RETIE y lo que nos dice la norma es que ponemos acá en cortocircuito y lo conectamos a tierra.
¿Cuál es la Tierra? Pues en el ejemplo que estamos haciendo acá, quitamos la parte plástica de la toma, queda una parte metálica y esa parte metálica obligatoriamente tiene que ir conectada a tierra. Entonces este cable lo conectamos acá a esa carcasa metálica, esto es metálico. ¿Sí, Catherine? Sí, 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 gracias. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Qué es lo que uno hace habitualmente? Como está hacer esa maniobra, hacer todo esto, es demandante de tiempo, es cansón de hacer, necesitamos material acá de cable, o sea, esto no es práctico. Entonces, habitualmente lo que hacemos es tomar esas dos terminales, tomamos un destornillador y lo ponemos en corto. ¿Se debe hacer eso? No, normativamente. ¿Se hace todo el tiempo? Sí, porque es práctico. ¿Cómo se debe hacer? Estando en conciencia de lo que uno está haciendo. Entonces, usted viene, se pone acá su guante, toma el destornillador con fuerza, no lo va a tomar ahí con miedo, sino lo toma duro, lo toma con fuerza, y toda esta energía se convierte en energía eléctrica, pasa y se convierte en energía térmica acá, esto se calienta. Entonces usted tiene cuidado de no ir a quemarse tampoco con el destornillador. Obviamente esto lo vamos a hacer para este tipo de elementos. Si ya tenemos en una industria un banco de condensadores, donde tenemos 50 condensadores de estos, 10 condensadores de estos, no vamos a ir a hacer esta maniobra, ¿cierto? Ya nos toca venir a hacer esto. Son cosas también de sentido común. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional. Listo, entonces ya con esto cerraríamos el curso. La invitación es a que tengan ahí el RETIE, que lo revisen. Creo que con el primer curso que vimos y con este segundo que hablamos sobre todo de la parte conceptual del funcionamiento de la electricidad, ya ustedes pueden ir a hacer sus cosas pequeñas, hacer sus diseños. Digamos que en el tema de manejo de planos y eso, ustedes pues ya son más expertos en eso. Ya pueden ir a mirar el RETIE. El tema de las distancias, pues ya mucho más sencillo. Creo que la parte conceptual era lo más importante, entender bien el funcionamiento de la electricidad. Ya la parte del dibujo, de ir a decir, pongo un tablero a tanta distancia, pongo una roseta, pongo una toma, pongo cualquier otra cosa, ustedes lo manejan pues de manera muy fácil porque ya tienen esa experticia con el tema de con las herramientas de los planos y los Buenas dibujos. noches. Sí, Jonathan, buenas noches. ¿Qué más, profe? Bien, bien, todo bien. Profe, lo que pasa es que este fin de semana hice unos cambios acá en la casa, en la ducha con la lámpara LED. Pues yo creo que por la humedad se quemó. Entonces, pues la verdad no sabía, digamos, que esas lámparas venían ahora con otros cables de otro color. Yo estaba acostumbrado al blanco y, y estas vienen como azul y marrón. Entonces, pues fui y le pregunté al señor de la ferretería y el man me dijo que manejara eso con un multímetro. Pero entonces no le entendí muy bien. ¿Usted me podría explicar, digamos, si yo quiero trabajar con un multímetro, cómo hago, digamos, cuando le muevo la perilla, en qué lo pongo? Y cómo pongo los palitos para medir la corriente, profe? Qué pena, eso es tan básico, pero a uno a veces pasa apenas. Listo, entonces tenemos allá la lámpara, ¿sí? Y tiene dos cables, ¿sí? Sí, señor.
No entiendo por qué se le quemó, Jonathan. No, se quemó, o sea, yo lo cambié porque se quemó porque es la de la ducha y como uno prende la ducha, yo creo que le entró vapor y se dañó. Ah, ok. ¿Y Entonces, pues la cambié, usted quiere medir la corriente acá del circuito? sí, señor. Listo, entonces el circuito es el siguiente. Sale acá, La, la usted, casa no trae, la casa no trae como tal. Yo creo que la clase pasada vimos la diferencia de los hilos y que uno era cable y eran sí, los cables. era un cable multifilar y unifilar. Sí, no, este es del grueso, de que viene uno grande y eso tocó cogerlo con un alicate y hacerle como un ganchito para unirle el otro. Sí, Entonces, pues me daba miedo porque como su merced explicaba ahorita, el que está acá en la casa es de color rojo y el otro era color verde. Entonces el señor de la ferretería me decía que el verde era el polo a tierra, pero entonces me tocó buscar en ChatGPT porque yo dije, ¿cómo polo a tierra si solo hay dos cables? Y resulta que el verde era el neutro. ok, sí. El verde normativamente es la tierra, que puede ser verde o verde amarillo. Eso viene como así, eso viene verde el cable y trae como una parte amarilla. Así viene ese cable. Este es el de tierra. Bueno, miremos acá entonces. El circuito que usted está haciendo es este de acá. Entonces tiene el bombillo, tiene el interruptor y acá tiene la fuente. Y usted dice que lo que quiere medir es la corriente. Entonces, para medir la corriente, usted obligatoriamente tiene que venir y abrir acá el circuito y poner el multímetro, porque el multímetro que usted tiene, supongo que no es un multímetro profesional, sino uno económico. Él viene acá con una perilla, ¿sí? Profe, pero digamos, yo lo que digo es que yo bajé los tacos y Se le dañó la comunicación, no le estoy escuchando, Jonathan. aló. Ahora sí, Yo bajé los tacos cuando fui a hacer el cambio, desconecté y el problema es que, digamos, esto nada más viene, como esto trae cielo raso de ese PVC, sí. nada más trae los dos cablecitos. O sea, digamos que yo, ¿cómo le pondría a esos dos cablecitos? Porque no hay nada más, profe, para medir la corriente ahí en esos dos cablecitos. Ah, ok, listo. Entonces, el bombillo o la lámpara solamente trae el neutro y la fase, que son estos dos que estamos viendo acá. Sí, La señor. tierra, ¿dónde va? Si esto usted lo conecta a una roseta, va a tener acá una parte que es metálica y esa parte metálica, esa parte de la roseta va a ir conectada a la tierra. Pero usted no está viendo este cable porque eso va interno, dentro de la tubería. Dependiendo de la tubería, si es de PVC o de MT, que es metálica. Entonces no se preocupe por la tierra. Tenemos los dos cables, entonces son estos dos cables, vea. Si usted los conecta, usted abre el circuito, cualquiera de los dos, el neutro o la fase, y lo conecta acá al multímetro. Tiene que cerciorarse que acá en la perilla diga corriente y que esa corriente sea corriente alterna, porque hay también corriente directa. Entonces estamos midiendo corriente alterna. Ah, ok. Ujú. ¿Y eso me tiene que medir 110, Mm, más o mm. menos? No, vea que ahí hay una confusión, porque usted para medir acá la tensión pone el multímetro para medir tensión. Y esto Ok, sí le tiene que ah, dar 120 voltios. Pero fíjese que acá estamos hablando de corriente y acá de voltios. sí, estoy confundido, sí, Sí, profe. señor. Entonces sí, vaya y mida la tensión y le tiene que dar 120 voltios. Ok, ¿y la corriente más o menos cuánto? La corriente usted va y mira acá el bombillo y ahí le va a decir, digamos que esto sea de 9 vatios, puede ser de 20 vatios, que son los valores comunes. Entonces la corriente va a cambiar. Si es de 9 Ok, vatios, si es de 20 vatios, usted va y mira esta información.
La tensión Listo, también, usted va y mira la tensión del bombillo, le va a decir que es de 220 o de 120 voltios, que puede trabajar con ambas. Lo mismo la corriente. Si usted la conecta a 220 voltios, la corriente es una. Si lo conecta a 120, la corriente es otra. listo, profe, gracias por la explicación y de paso pues agradecerle por su paciencia, por su entrega y la dedicación y más en estos horarios en los que teníamos la clase. Muchas gracias pues por habernos dado el primer curso y este segundo curso en todo el tema que es la reglamentación sobre la electricidad, profe. Muy amable, ¿vale? Listo, Gracias. Jonathan. Gracias a usted por la participación en el curso y me alegra que le haya gustado. Eh, Gracias, muy amable. listo, les estaba diciendo que ya con esto cerraríamos el curso. Queda pendiente algunas personas por entregar la actividad que dejamos. Entonces me toca entregar ya las evidencias, subir ya los aprobados el día lunes. Entonces, porfa, los que no hayan entregado todavía, máximo hasta mañana. ¿Listo? Porque me toca tomarme el trabajo de calificarlos. Entonces, ya no tengo más tiempo. ¿Listo? Entonces, máximo hasta mañana para yo el lunes temprano ir a revisar quiénes entregaron, quiénes no, y ya subir las evidencias o los juicios mejor, los juicios evaluativos a la plataforma para que ustedes puedan descargar el certificado. El certificado lo descargan ustedes personalmente a través de la plataforma Sena Sofía Plus. Eso lo explicamos en las primeras clases. En la primera clase yo les expliqué que ustedes tenían que verificar que sus datos estuvieran bien y además solamente iban a entrar ahí a descargar el certificado. ¿Listo? Entonces, si alguien tenía la duda todavía de cómo descargar eso, es a través del Sena Sofía Plus. Si sale algún error eh, en una letra en su nombre, usted la puede corregir personalmente. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente de las personas que hacen falta, ya los que entregaron, no hay problema. Ustedes saben que el certificado no sale con ninguna nota, no va a salir unos con 5, otros con 4, otros con 3, nada. Simplemente pasa, no pasa y listo. Eh, entonces, nada, agradecerles por la participación en el curso y listo, ya. Con esto terminaríamos. Muchas gracias, profe. Listo, Katherine. Gracias a ti por la participación. Quedo atento ahí en el grupo de WhatsApp por si a alguien le surge alguna cosa con el certificado. Profe, una consulta, si a uno, digamos, en el tema laboral le llega a surgir alguna pregunta o necesita una persona autorizada para eso, ¿le podríamos escribir a su merced? Sí, me escriben ahí y si tengo tiempo yo les contesto, Jonathan. Vale, vale, profe. Gracias. Listo. Gracias nuevamente y feliz descanso. Igualmente, profe, que pasó un buen Listo. fin de semana. Hasta luego. Ujú. Igualmente, Catherine, gracias. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto.